Buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia aquí. La verdad es que anima mucho ver que hay esta energía y estas ganas de muchos ya conocerán de sobras lo que van a oír, otros quizás les suene un poco extraño algunas cosas, pero espero que sea de provecho para todos y para aprender un poquito más algunos tabúes que hay sobre la industria farmacéutica. Yo me llamo Francesc Olet, estuve trabajando 30 años en la industria farmacéutica, precisamente en un departamento de marketing, que es donde se elabora todo el trabajo, toda comunicación que va dirigida al médico, por medio de los gerentes de productos y a través de los delegados de visita médica, ¿no? También estuve muchos años con gestión de eventos en congresos, sé cómo funciona el tema de los congresos médicos y los simposiums, y también en un departamento de comunicación corporativa para lanzar los mensajes que sean los más correctos para el médico y también para la sociedad, aunque era más dirigido al médico. No me enrollo más y vamos a pasar a hacer un poquito antes de historia. Antes, dos aclaraciones quiero hacer. De entrada, no dudamos de los efectos beneficiosos de muchos fármacos, ni de aquellos profesionales sanitarios comprometidos con las personas, que los hay, ni del enorme avance en tecnología conseguido porque nos ha ayudado mucho a valorar, a diagnosticar y tratar afecciones y dolencias, ¿no? La segunda aclaración necesaria era que también no podemos esconder la falta grave de ética profesional por parte de grandes corporaciones en el sector de la industria farmacéutica, que han priorizado los beneficios económicos, lucrativos y empresariales a la salud de las personas, así de claro. ¿Cómo se inició esto? Pues la historia nos dice que un magnate eliminó las curas naturales para crear una gran industria farmacéutica. Si alguien decidía ser médico en el siglo XIX, aparte de las escuelas que había en funcionamiento, era frecuente lograr la titulación médica gracias a recibir parte de la instrucción por medio de correo postal. El inicio con este señor John Davison Rockefeller, que fue un magnate del petróleo y el primer multimillonario de los Estados Unidos. A comienzos del siglo XX, controlaba el 90% de todas las refinerías de petróleo a través de su compañía Standard Oil, que luego se dividió para convertirse en Chevron, Exxon, Mobil, etc. Alrededor de 1900 los científicos descubrieron productos petroquímicos y la capacidad de crear todo tipo de productos químicos a partir del petróleo. ¿Qué pasa? Que aquí, pues una gran oportunidad se le presentó al señor Rockefeller. Pues el señor Rockefeller vio la capacidad de monopolizar las industrias de petróleo, la química y la médica al mismo tiempo. Sabía que el mejor de los productos petroquímicos era que todo podía patentarse y venderse con altos beneficios. Tonto no era este señor. A finales del siglo XIX, un médico solía tener sólidos conocimientos de fitoterapia, de botánica, de nutrición. La entonces prestigiosa Asociación Americana de Medicina decidió que aquella heterogeneidad y libertad académica debía acabar por el bien público. No era muy bueno eso. Había que poner un control a eso. ¿Qué pasa? Pues eliminando medicinas naturales. El señor Rockefeller, junto con el señor Andrew Carnegie, otro millonario que hizo su fortuna con la industria del acero, tuvieron que encontrar la manera de deshacerse de su mayor competencia. Vale. Entonces, estas medicinas naturales, la botánica, la dietética, todo esto fue desprestigiado y demonizado en Estados Unidos. Incluso muchos de estos médicos que la practicaban fueron encarcelados. Es decir, un sistema de salud fundado por magnates empresariales y millonarios interesados. No había ningún médico aquí, ¿eh? Empezamos bien. Entonces, para ayudar con la transición y cambiar las mentes de otros médicos y científicos y conseguir una medicina moderna de laboratorio, tanto Rockefeller como Carnegie subvencionaron con más de 100 millones de dólares a universidades y hospitales.
En muy poco tiempo, todos los estudiantes de las facultades de medicina estaban aprendiendo lo mismo, y la medicina consistía en usar medicamentos patentados. ¿Qué nos decía Aldous Huxley, el famoso escritor británico? La medicina ha avanzado tanto que ya no queda nadie que esté sano. Esto es el gran avance de la medicina. Por otro lado, el señor George Orwell también nos decía que en tiempos de total engaño, decir la verdad se convierte en un acto verdaderamente revolucionario. Y hoy estamos aquí reivindicando un acto revolucionario. No voy a basarme solamente en las cosas que tengo de experiencia, sino que siempre a mí me gusta basarme en muchos médicos para darle fuerza, prestigio a la charla. Todos estos médicos van a salir en un momento u otro de la charla con el fin de darle esta seriedad y este rigor de la charla. Muy bien. De entrada, la industria farmacéutica es una rama de la industria que se dedica a la investigación, al desarrollo, a la fabricación y a la comercialización de medicamentos para la salud. ¿Vale? Pero también hemos de saber que la industria farmacéutica es el tercer sector de la economía mundial por detrás del armamento y el narcotráfico. El doctor Anthony Sitges nos dice que la medicina se ha convertido en el siglo XXI en un enorme negocio con incalculables márgenes de beneficio, cuyos riesgos corren a cuenta casi por entero de quienes necesitan su atención, que son los pacientes. Hemos de entender qué es la industria farmacéutica. Esto hay gente que todavía no lo tiene muy claro. Primer mito a derribar, que no son ONGs, son empresas privadas. La industria farmacéutica está llena de laboratorios farmacéuticos y son empresas privadas. Por lo tanto, como empresas privadas, lo que van a conseguir aquí es beneficios económicos. Este es su objetivo. Por lo tanto, el tercer punto, que sería nuestra salud, pues queda en un claro segundo término. No es el primer objetivo de la industria. Lo tengamos muy claro esto. El doctor Richard John Roberts, premio Nobel de 1993 en fisiología, decía que es absurdo suponer que las farmacéuticas van a investigar algo que no les deje rentabilidad financiera, como empresas que son. Lo más rentable es tratar enfermedades crónicas que requieren atención toda la vida. La industria farmacéutica no tiene interés en hacer medicamentos que curen. Es la lógica del mercado, nos lo dice Joan Ramon Laporte. Lo que le interesa es convencer al médico de que recete a sus pacientes medicamentos que deban tomar muchos años para bajar el colesterol, disminuir la presión arterial, lo que sea. Medicamentos que no curan, pero se toman durante años generando enfermos crónicos, que nos sale la ecuación de paciente curado igual a cliente perdido. No interesa que se cure. He estado en muchas reuniones de jefes de ventas, directores de área, delegados de visita médica. En todas las reuniones, siempre en el colofón de la reunión, habían tres palabras que se dirigían a los delegados de visita médica para que lo entendieran bien el objetivo de por qué se hacía ese producto y por qué se tenía que presentar al médico. Es decir, os digo la primera palabra. La primera palabra era vender. ¿Vale? La segunda palabra, vender. Y la tercera, ¿sabes cuál es? Naturalmente, vender naturalmente. Esto era el objetivo prioritario del laboratorio que se debía hacer, transmitir al médico. Y la verdad es que la vida del pobre delegado de visita médica es un poco chunga. Un ejemplo, el director nacional de ventas de una importante firma europea mandó el siguiente mensaje a sus gerentes de área. El objetivo es conseguir 50 o más recetas a la semana en cada zona.
Y si no llegáis a ese número, tendréis que preguntaros si esa relación de confianza que decís tener con los médicos es realmente tan buena. Hacedlos responsables de todo el tiempo invertido, de las muestras, de las comidas, de las cenas, de los eventos que les habéis proporcionado y cerrad el trato. Está en vuestras manos. Es decir, esto es para que veáis la presión que un delegado de visita médica recibía para ir a visitar al médico. En el actual contexto cultural y socioeconómico determinado por la alianza del capitalismo con la técnica, quien va al médico encuentra no solo un profesional, sino todo un sistema sanitario cuya prioridad no es necesariamente su salud. El doctor Joan Ramon Laporte nos dice que muchos médicos siguen recetando medicamentos sistemáticamente, por ejemplo, contra el colesterol, lo que es una locura, porque los estudios muestran que las personas a las que se les administran estatinas, porque tienen un colesterol alto, viven menos que si se les administra un placebo. ¿Vale? No dejemos el tema del placebo. David Hellin, en psiquiatría, nos dice que no hay ni un solo ensayo clínico que demuestre la eficacia de los antidepresivos en psiquiatría. En pediatría, perdón. Es más, en muchos casos los resultados eran peores si se administraban antidepresivos que si se administraba un placebo. Solamente, imaginaos el ejemplo, por las diarreas originadas en la administración de antibióticos, que pueden ser muy graves para las personas mayores, cada año en la Unión Europea mueren 40.000 personas, solamente por las diarreas originadas por antibióticos. Y la gente corriendo a tomar antibióticos como si fuesen caramelitos. Los fármacos contra la hipertensión arterial también provocan caídas, contra la hipotensión ortostática que causan, que es cuando te levantas a veces rápido de la cama o de la silla tienes unos mareos concretos y eso te puede desestabilizar y caer. Eso provocan caídas que conllevan un elevado riesgo de fractura de cuello de fémur. Y un 30% de las personas que sufren esa fractura mueren al cabo de un año. Como más mayor sea, más peligro tiene la rotura de fémur. Ocurre igual con los somníferos, sedantes, hipnóticos, antidepresivos, todo. Y analgésicos derivados del opio como el tramadol y el fentanilo. Que esto no son caramelitos de colores, no son caramelitos, tienen muchas contraindicaciones. El omeprazol es el segundo fármaco más consumido en España y puede ser muy peligroso por el mismo motivo. Se ha comprobado que aumenta notablemente el riesgo de fractura de fémur porque al cabo de un tiempo de tomarlo disminuye la absorción de calcio de la dieta, volviendo así los huesos más frágiles, tal como nos dice Joan Ramon Laporte. Esta frase quedaos muy claramente. ¿Cómo la ciencia hace creer a la gente que aunque estén sanos, todos son enfermos potenciales? Este señor, el doctor Antoni Sitges, tiene un libro que se llama Si puede, no vaya al médico. Es muy curioso este libro porque la verdad lo hace en plan muy didáctico y te está avisando de muchas cosas. Pero es verdad que la ciencia nos hace creer que todos somos enfermos potenciales. Con esa tecnología de detección más avanzada se encuentran enfermedades que en realidad no son tales. No hay síntomas, el paciente está bien. Va a una simple revisión y con el nuevo superescáner de última generación le encuentran un tumor de 2 milímetros en el tiroides. Y ya cree ser un enfermo de cáncer, tratándole como tal, aunque en realidad no le pase nada. Si se adquiere esta superescáner tan fantástica que detecta tumores de menos de 2 milímetros, se puede acabar extirpándole el tiroides al 20% de la población por nada. Una vez el paciente está sobrediagnosticado, se cae en un círculo vicioso de revisiones que le harán dependiente del hospital, además del estrés, el miedo y la ansiedad que eso conlleva.
Y eso, en caso de que el médico de turno no quiera darle quimio, o incluso operarle, desata o puede ser una carnicería innecesaria, que no la provocó su cáncer, ni mucho menos, sino el diagnóstico. Tanta prevención a veces es nefasta. Estamos en una sociedad hipocondríaca, con ansiedad por la salud. Implica preocuparse excesivamente por tener o poder contraer cualquier enfermedad grave. Hay muchos factores que la condicionan, desde la prensa, la televisión, los médicos, la industria, las sociedades científicas. El bombardeo de noticias y anuncios sobre los peligros del colesterol, que si la diabetes, la hipertensión o la de caer enfermo, genera una ansiedad, un miedo y un estrés importante en el paciente. Hay una excesiva medicalización de la sociedad. Nadie quiere morirse, lógicamente, ni tampoco tener dolor ni tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Se medicaliza pues la muerte, el dolor, la tristeza, por lo que sale ganando la industria, no las personas. Todo síntoma tiene su fármaco. Se convierte en enfermedad desde la tristeza, el sexo, la nutrición, la regla, la menopausia, el sueño, la fealdad, la estupidez. Todo lo humano es susceptible de tratamiento y la industria amplía su mercado cada día. La tecnolatría es una creencia irracional de que se cree en un poder milagroso de la tecnología que puede llevar a una gran adoración de este poder por encima de todas las cosas. Os he puesto ahora una gráfica del gran Forges porque da un toque de humor a la charla y ya lo veréis cómo encaja bien. Por ejemplo, el médico le dice al paciente, ¿sigue tomándose el fanfinfón? Y le dice, sí. ¿Y el Topomax? Sí. ¿Y el Ansioflux? Sí. ¿Y el Core Plus? Sí. ¿Y el Profomac? Sí. ¿Y el Pupacur? Sí. Y dice, inexplicable. Inexplicable. ¿Cómo está este tío también? Hay esta corriente dominante que nos tiene acostumbrados a no cuestionar nada de lo que es tecnológicamente nuevo, aunque no sea ni necesario y puede provocar efectos colaterales indeseados. Todo lo nuevo tiene un pase, es de tercera, de cuarta generación, por decirlo esto, ya tiene un pase. No, hemos de cuestionarlo todo, no todo vale. Es mejor para las mujeres que no les practiquen tantas mamografías, nos lo dice el doctor Antonio Sitges Serra. ¿Por qué? Se han hecho estudios comparados de 1000 mujeres mamografiadas y 1000 mujeres que no. Si en un grupo se mueren 4 y en el otro grupo se mueren 5, la estadística dice que han muerto un 20% menos en un grupo. Pero claro, esto es una trampa. Una enferma de 1000 no justifica que a las otras 999 mujeres les hagan una mamografía al año. Pero bueno, la prevención, hay que utilizar una serie de sistemas, de tecnología, y todo es prevención. Un 5 de estas 1000 mujeres mamografiadas sufrirá una mastectomía improcedente. Ya no digamos en la UBI. Si un enfermo de 85 o ya mayor pasa una semana en la UCI, tiene un 70% de posibilidades de morirse en el hospital y otro 30% de morirse durante el año siguiente. El margen coste-efectividad del tratamiento es nulo, pero como el sistema paga, no se valora en medicina pública. Esto nos lo corrobora el doctor Antonio Sitges. Bueno, aquí empezamos a entrar un poquito. El 40% de medicamentos que se han demostrado mortales, después de empezar a venderse, tardan todavía 2 años en ser retirados del mercado. Es decir, la gente sigue tomando durante 2 años productos que se han demostrado mortales. El desarrollo del fármaco ha sido caro por parte de la industria, del laboratorio, claro. Intentan amortizarlo en los primeros años. Lo consiguen con una buena publicidad, con estudios poco supervisados, convenciendo médicos a veces con métodos poco honestos.
hablamos un poquito de la oncología. Es una de las prácticas más corruptas de la medicina, nos lo dice el doctor Antonio Sitges. La gran mayoría de oncólogos de cierto renombre cobran directamente de la industria farmacéutica, o a través de ensayos o en especies, o a través de congresos. La oncología es una de las especialidades con más inversión de todo tipo. Fijaos ahora en esta tabla. Coste de tratamientos anuales contra el cáncer por persona y año. Aquí está el fármaco, el fabricante, un coste anual de Soliris, que es para evitar que los glóbulos rojos se descompongan, puede costar al año por un solo paciente 240.000 euros. Una sola persona. O para el Calideco, para ayudar a frenar la fibrosis quística, puede costar 234.000. O el Vindaquel, 130.000, el Keituda para el cáncer de pulmón, 100.000 euros por persona y año. Y hay más de 100 medicamentos que oscilan entre 30.000 y 60.000 euros el tratamiento por persona y año. Imaginad los miles de millones que mueve la oncología. Claro, la Sociedad Americana del Cáncer fue fundada por John Davison Rockefeller, curioso, en 1913, y en las campañas de concienciación sobre el cáncer es triste ver cómo las personas se les manipulan emocionalmente con la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Te salen imágenes muy bonitas para que la gente incluso aporte más dinero todavía a la causa, como si no hubiese ya dinero suficiente para ello. Pero bueno, nos lo venden de una forma muy emocional para que lo aceptemos eso. Y colaboremos con el dinero de la oncología. Los tratamientos oncológicos han avanzado enormemente en las últimas décadas. ¿De verdad lo creéis? Aquí os paso una tabla. Esto lo podéis ver vosotros, está en el Instituto Nacional de Estadística. Cifras de fallecidos por tumores malignos en España en los últimos 20 años. Pues bueno, empezamos en el 2000, que pasamos de 95.000 y pico, al 2007 103, al 2014 110, al 2020 112.000. ¿Vale? Es que en 2020 murieron 17.669 personas más que en 2000. ¿Esto es avanzar en la medicina oncológica? Yo no veo aquí los grandes avances. Ahora sí, en prevención de escáneres y en prevención de compra de aparatos para diagnosticar cualquier tipo de tumorcito, eso sí, mucho gasto. Pero eso tendría que revertir en la salud de los pacientes, habría de morir menos gente. Y ahora vemos esta gráfica, que es la incidencia estimada de tumores en la población mundial del 2020 al 2040. ¿Vale? Fijaos que en el 2020 pues, hay 18 millones de personas que han muerto por cáncer, y en el 2040 habrá casi 27 millones de personas que morirán por cáncer. ¿Dónde está el avance tecnológico, los miles de millones invertidos en curar el cáncer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La OMS, para los que no lo sepan, está controlado y subvencionado por multinacionales sanitarias, por fundaciones filantrópicas privadas y gobiernos que tienen fuertes lazos con la industria farmacéutica, que son quienes deciden las prioridades, la información que llega al público en función de sus intereses económicos. Un dato curioso, la OMS gastó el doble de su presupuesto en 2022 en salarios, más que en suministros y materiales médicos. Como que también tienen inversiones, estos señores han planificado para sus inversores un retorno de $35 por cada $1 invertido.
No está mal ser inversor de aquí, de la OMS. Este señor, que es el doctor Rajiv Shah, el presidente de la Fundación Rockefeller, que se ha asociado con la OMS, que es extraño, para descubrir pandemias. Si no había suficiente, hay que descubrir más pandemias causadas por el aumento de las temperaturas y el cambio climático. El Foro Económico Mundial, lógicamente es el tercero en discordia, da soporte a este enfoque de una salud única de la OMS, justificando que las enfermedades pandémicas son zoonóticas que se propagan de animales a humanos. Este señor nos dice que el cambio climático está aumentando el riesgo de otra pandemia mundial. Más de la mitad de los nuevos medicamentos que entran en nuestro Sistema Nacional de Salud no han demostrado tener un beneficio adicional sobre los existentes, especialmente en psiquiatría, neurología y diabetes. Esto nos dice el Instituto para la Calidad y la Eficiencia en la Atención Sanitaria en Alemania, IQWiG. El señor José Antonio Campoy, director de la revista médica Discovery Salud, nos decía que para la OMS hay 460 medicamentos que considera esenciales y permitirían afrontar todas las enfermedades, solo con 460 medicamentos. En España hay 15.000 medicamentos. Se gasta cada año más de 20.000 millones de euros en 15.000 medicamentos. Más de 12.000 se dispensan en farmacia y 2.700 solo en hospitales, a pesar de que la gran mayoría son innecesarios y meramente sintomáticos, cuando no manifiestamente ineficaces o tóxicos. El doctor Peter Koch nos dice que el consumo de medicamentos con receta es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, Canadá, Australia y la Unión Europea, tras las enfermedades cardiovasculares y después el cáncer. En Estados Unidos la prescripción de medicamentos causa cerca de 200.000 muertes anuales. La prescripción, lo oímos bien, ¿no? Tú vas al médico, te prescribe un producto, no te va bien porque es innecesario para lo que tienes tú y acaba matándote. Esto es normal, la gente no van a la cárcel, estas personas, ¿eh? La doctora Witte Wieseler, del Instituto para la Calidad y Eficiencia en la Atención de Alemania, nos dice que la industria sobredimensiona la eficacia y los beneficios, siempre, ocultando o infravalorando los riesgos de seguridad de los medicamentos en la publicación de los ensayos clínicos. El doctor Richard John Roberts nos dice que si solo piensas en los beneficios, pues dejas de preocuparte por servir a los seres humanos. Bueno, estas son las revistas médicas más importantes y prestigiosas del mundo y estas revistas han recibido muchas subvenciones por parte de multinacionales farmacéuticas y entidades filantrópicas anónimas, haciendo que se publiquen muchos artículos bajo sospecha. El doctor Enrique Costa nos dice que los filtros, la censura, la ocultación de datos, el fraude, los autores prestigiosos que firman artículos que realmente han sido redactados por los propios fabricantes, son fenómenos habituales en las publicaciones científicas médicas. El doctor Richard Horton, que estuvo como editor de The Lancet en el año 1995, nos confirma que las principales empresas farmacéuticas manipulan pruebas sobre la salud, seguridad y efectividad en sus diversos fármacos mediante toma de muestras demasiado pequeñas para ser estadísticamente significativas. La doctora Marcia Angel, de New England Journal, nos dice que la industria farmacéutica se ha alejado mucho de su autopropósito original de descubrir y producir drogas útiles. Ahora principalmente es una máquina de marketing para vender medicamentos de dudoso beneficio. El señor Dr. Richard Smith, de British Medical Journal, nos dice que las revistas médicas son una extensión de los departamentos de marketing de las empresas farmacéuticas.
Con frecuencia estas empresas, cuando envían un artículo, dicen que comprarán una gran cantidad de ejemplares si se publica. Es decir, esto, cuando estaba en el laboratorio, muchas veces se ha realizado un artículo pagado por el laboratorio, pero a cambio, comprando 100.000 separatas, 150.000 separatas, 200.000 separatas, son artículos del laboratorio, impresos, son como unas revistas, unas pequeñas publicaciones que lo imprime la propia editorial, en este caso la propia British Medical Journal. Claro, es un ingreso importante. Bueno, pues ahí está el cambio. El doctor Richard Horton nos dice también que mucho de lo que se publica es incorrecto. Buena parte de la literatura científica puede ser simplemente falsa. La ciencia ha hecho un giro hacia la oscuridad. Esto lo decía unos años después de estar como editor de The Lancet, como la doctora Marcia Angel, que nos confirma: existen conflictos de intereses y prejuicios similares a prácticamente todos los campos de la medicina, sobre todo en aquellos que en gran medida dependen de fármacos o de máquinas. Sencillamente ya no es posible creer en buena parte de la investigación clínica que se publica. Da un poco de respeto oír de estas personas estos comentarios, porque te deja con una escasa confianza. El doctor Richard Smith, de British Medical Journal, nos dice que la ciencia es una de las creaciones más grandes de la humanidad, pero no es infalible. Por eso es ciencia y no dogma, que es lo que nos quieren hacer ver. Y desgraciadamente no es inmune al virus de la corrupción. El doctor Peter Glidden, naturópata, nos dice que según una publicación del diario de la Asociación Americana de Medicina, mueren cada mes 15.000 pacientes por tratamientos médicos y nadie va a prisión. Durante los últimos 100 años hemos estado condicionados a la falsa creencia de que los médicos eran los reyes de la medicina y que lo sabían todo, limitándonos como pacientes a callar y a seguir sus recomendaciones. No se podían ni rechistar. ¿Lo sabían todo? Vamos a ver, hay un BOE, el 157 del 4 de junio de 2020, donde hay una serie de disposiciones relativas al sistema de pago en atención sanitaria en Cataluña. ¿Qué nos dice este BOE? Nos dice, por ejemplo, que por cada alta hospitalaria con estancia en UCI, el hospital o centro sanitario ingresaba 43.400 euros. ¿Creéis que no era importante hacer ver que había enfermos con COVID? Si se tenía un paciente más de 3 días en el hospital o fallecía, el centro ingresaba 5.000 euros por cada persona. Si el paciente provenía de una alta menor o igual a 72 horas, el hospital ingresaba 3.900 euros. Ya no digamos que por una PCR el hospital ingresaba 93 euros. Imaginaos la cantidad de PCRs que se han hecho. ¿Veis la relación económica con la medicina? Entonces, 100 años después siguen apareciendo médicos con un título bajo el brazo, que no saben nada sobre los beneficios de la nutrición o las hierbas o cualquier práctica holística. No se enfocan en la cura, sino en los síntomas. Se crean pacientes o clientes crónicos. ¿Creéis que se tratan los síntomas del cuerpo físico? Lógicamente. Pero, ¿conocen los médicos que tenemos otros 6 cuerpos energéticos? ¿Y si la dolencia a tratar proviene de cualquier otro cuerpo, como el etérico o el emocional o el mental? ¿Eso lo saben los médicos? No. Y son los reyes de la ciencia, lo saben todo. Lo saben todos los médicos. ¿Por qué inteligencia no es lo mismo que sabiduría? Es importante. Veamos lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española.
Inteligencia nos dice que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Esto es la inteligencia. Y la sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio a la experiencia, o la experiencia. Y, como segunda acepción, facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Por lo tanto, los títulos y los másters no son sabiduría. Esto lo tengáis claro. El señor Josep Pàmies nos dice que las farmacéuticas pagan y mandan, así de claro, determinando el tipo de investigaciones que es necesario realizar y no acostumbran a tener ningún problema en maquillar los resultados. Después, eso es lo que estudian los futuros médicos, lo que las farmacéuticas mandan. El sistema sanitario, nos dice, está convirtiendo a los médicos en simples máquinas expendedoras de fármacos. El señor Andreas Kalter, biofísico alemán, nos dice que las terapias alternativas, naturales o de plantas, no son rentables por no tener patente, además de resultar ser un estorbo para el monopolio de las grandes multinacionales farmacéuticas. ¿Cómo va a ser rentable para las farmacéuticas? El profesor Dietrich Klinghardt, experto en toxicología. Los médicos están todos bajo el control de las mismas fuerzas que nos causan las enfermedades. Una frase importante. Según Frank Suárez, que nos dejó hace poco tiempo, nos decía que los 10 medicamentos más dañinos para la salud, esto era en 2017, que lo decía, eran la atorvastatina, ¿no?, para el colesterol, que producía pérdida de memoria, daño muscular y cardiovascular. El clopidogrel, que es un anticoagulante, que es para el sangrado interno y de las dermatitis, produce. El salmeterol, que es para el asma, pues produce infecciones respiratorias, produce dolor muscular. El esomeprazol, que es un antiácido, produce espasmos musculares, convulsiones. La quetiapina, que es un antipsicótico, que se vende mucho, por cierto, altera el ritmo cardíaco, produce mareos y además idea al suicidio. Tienes compulsiones al suicidio. La rosuvastatina para el colesterol produce, entre otras cosas, pérdida de memoria y daño al corazón. El etanercept, que es para la artritis, tiene efectos secundarios de linfomas y cáncer linfático. El infliximab, que es para artritis y el colon irritable, produce arritmias también y dificultad en respirar. El adalimumab, que es para artritis y la enfermedad del intestino inflamado, produce también tuberculosis, muerte repentina. Y la onlazapina, que es para los pacientes que tienen estados bipolares, es un antipsicótico, produce náuseas, vómitos también, insomnio, ansiedad. Claro, son dañinos, son muy dañinos. Y tienen muchas ventas estos productos. Los 10 fármacos más vendidos en el mundo en 2022. Lo más curioso es que el primer fármaco, digámoslo así, es la vacuna Comirnaty de Pfizer, con más de 29.000 millones de dólares. 29.000 millones de dólares. Después está, bueno, aquí tenemos, por cierto, hay la vacuna también de Moderna, con casi 20.000 millones de dólares, y el Elix, también de Pfizer, que es también para trombos. Todo esto relacionado con el COVID. Solo estos 3 productos, de los 10 más vendidos, que hay centenares, miles, se reúnen más de 60.000 millones de dólares.
Después, el tercero, pues es el Keytruda de Merck. Después está el Revlimid de Bristol Myers o el Opdivo también de Bristol Myers. Estos tres productos de oncología solamente están cerca de 40.000 millones de dólares. Hablamos de oncología, ¿eh? Imaginaos la cantidad, y solo son 10 productos. El doctor Peter Hoche nos dice que las grandes farmacéuticas anteponen beneficios económicos a los pacientes y poco les importa que sus acciones puedan provocar un incremento de la mortalidad. Recomiendo que no lo haya ojeado el libro de Medicamentos que matan y crimen organizado porque es brutal la cantidad de datos, cifras, nombres, apellidos, fraudes, dinero, departamentos. Aquí está todo. Donaciones, por poner un ejemplo, de Pfizer a la Asociación Española de Pediatría en el periodo de 2019 al 2021. ¿Vale? Más de 267.000 euros, y esto está en la página de portal de transparencia de Pfizer. En el 2020, 402.354.000 euros solamente para la Asociación Española de Pediatría y la Fundación de la Asociación Española de Pediatría. Y en el 2021, 248.000 para estas dos entidades de pediatría, sumando que en 3 años hay más de 900.000 de euros para estas entidades. Muy normal. No me quiero hacer pesado, pero creo que es importante que sepáis ciertas multas por delitos y fraudes que han habido de farmacéuticas por promoción ilegal, por recomendar fármacos para indicaciones no aprobadas, por ocultación de datos, por daños y fraude al sistema sanitario en Estados Unidos. Del periodo solamente de 5 años, 2007-2012. Por ejemplo, empezamos por Pfizer. Se le multó por 2.300 millones de dólares por delitos de soborno y etiquetado engañoso de su artrítico Extra, que además se retiró en 2005, pero estuvo ganando muchísimos millones. Los antiepilépticos, Giodon, que es tipasidona, y Lyrica. El antibiótico Civox, por engañar en su eficacia, al igual que el antiepiléptico Neurontin, por 48 usos no aprobados en 2004 y manipulación de resultados para que parecieran positivos. Novartis se le multó con 423 millones de dólares por delitos de promoción ilegal del antiepiléptico del Trioptal. Para la hipertensión arterial, el Diovan, el Valsartán, el amlodipino y el alisquirén. Además, el intestino irritable, el Tegaserot, por su toxicidad, y el Lyrica, la pregabalina. Son grandes productos que se han vendido muchísimo. Janssen, multado con 1.100 millones de dólares por ocultar los efectos adversos mortales de su antipsicótico Risperdal. Se ha vendido como churros la risperidona, realizados en niños y adolescentes con indicaciones no aprobadas. GlaxoSmithKline, multado con 3.000 millones de dólares en 2011 por promoción de productos para usos no aprobados, como los antidepresivos, el Butrin y el Paxil, que es la paroxetina, el Advair, la fluticasona y salmeterol, el antiepiléptico Lamicta, el Avandia para la diabetes, que además fue retirado del mercado en Europa debido a que incrementaba la cifra de muertes por problemas cardiovasculares. Se estima que provocó la muerte de 83.000 personas. Para la diabetes, la rosiglitazona. Merck, multado con 670 millones de dólares por delitos de soborno en médicos y hospitales. Ya se había retirado en 2004 su fármaco estrella para la artritis, el Vioxx, que es el Rofecoxib, por causar trombosis y cardiopatía. Se estima que causó la muerte de más de 60.000 personas. Por favor.
Eli Lilly, multado con 1.400 millones de dólares por delitos de marketing ilegal de su antipsicótico Zyprexa para multitud de usos no probados. Y entre el 96 y el 2009, Zyprexa produjo unos ingresos totales de 40.000 millones de dólares. ¿Qué importa que le ponga una multa de 1.400 millones cuando está ingresando 40.000? Si es una vulgar propina. Una vulgar propina. Sanofi, Aventis, multado con 95 millones por delitos de fraude económico en el envío de medicamentos destinados a enfermos indigentes. Abbott, multado con 1.500 millones en 2012 por delitos de marketing ilegal, por mensajes falsos sobre su seguridad y sobornos a clínicas de su antiepiléptico de pacote, el valproato. AstraZeneca, multado con 520 millones de dólares en 2009 por promoción ilegal en niños y ancianos para usos que no estaban probados de su producto antipsicótico Seroquel, que es la quetiapina. El fármaco generó más de casi 5.000 millones de dólares en 2009. Imaginaos los beneficios que pueden tener estos fármacos tóxicos, se puede decir tóxicos. Y Roche, cometió uno de los mayores robos de la historia en 2009 ante la inminencia de una gran epidemia de gripe, que al final resultó ser muy leve. Los gobiernos europeos o de Estados Unidos le desembolsaron miles de millones de dólares y de euros en la compra de su producto Tamiflu. Y no hubo casi apenas gripe. Las farmacéuticas gastaron en 2018 más de 182 millones de euros en pagos directos a médicos por sus servicios, mediante reuniones, ponencias, consultorías, asesorías, o bien pagos indirectos para asumir los costes de entradas a congresos, viajes y hoteles. Que además estos millones estaban exentos de IRPF por ser considerados gastos de formación del médico. De ellos, 18 médicos, cerramos el círculo, recibieron más de 50.000 euros cada uno de una sola farmacéutica en 2017. Y sumado a lo que les transfirieron otros laboratorios, se repartieron estos 18 médicos, hay muchos más, pero los primeros 18 médicos se repartieron más de 1.600.000 euros. Esto lo podéis ver en este artículo de investigación de Cibio, sobre la relación entre farmacéuticas, médicos, asociaciones y entidades públicas. Lógicamente, no me lo invento yo, pero no está censurado. Aquí tenéis los nombres de los médicos. Fijaos cuántos están relacionados con la oncología, desde el Hospital Clínic de Barcelona al Centro Anderson de Madrid de cáncer, al Instituto Catalán de Oncología, el de Centro Integral Oncológico, ¿vale? Todos estos solamente y con nombres y apellidos aquí tenéis al lado. Después están las especialidades de hematología, neurología, etc. Pero como veis, la oncología, number one. Number one. Y sigamos hasta los 18 estos primeros médicos. Fijaos, siguen habiendo otras especialidades y también de oncología, ¿no? Y estamos hablando del Hospital de Belviche, del Hospital de Sant Pau, del Universitario de Valencia, estamos hablando del Hospital Clínico San Carlos, estamos hablando del Hospital de León, de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, del Hospital Río Ortega de Valladolid, del ILI de Valencia. La famosa palabra que justifica todo. Hipócrates nos recuerda que al optar por un tratamiento, siempre la primera consideración que había de tenerse en cuenta es la de evitar el daño. Primero no hacer daño. La iatrogenia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que es toda alteración del estado del paciente producida por el médico. Como sabéis, hay un juramento hipocrático que antes
se juraba, todos los médicos, ahora ya hay muchos que ya ni lo juran, pero era un compromiso ético, ¿no? Para las personas que se graduaban en medicina. Y bueno, entresaco ese texto, este párrafo: nunca procuraré a nadie veneno mortal, aunque él me lo pidiera, ni aconsejaré nunca nada que pueda tener por consecuencia la muerte. Esto era el juramento hipocrático. Los médicos ya se están olvidando de este juramento hipocrático. La iatrogenia o mala praxis generalizada que padece la sociedad del bienestar es consecuencia de ese consumo continuado de masivos productos industriales tóxicos que se ha practicado durante más de 60 años. Por lo tanto, los delitos por iatrogenia, que también conllevan la muerte de miles de personas, deberían ser vistos como un crimen contra la humanidad. Y esto de momento no se tiene en cuenta. Esta tabla también es interesante. Datos oficiales del exceso de mortalidad en España, por todas las causas, pero exceso de mortalidad, no muertes totales. Y curioso que en el 2015 hay 8.825 muertes. ¿Qué pasó en el 2015? Pues hubo una epidemia de gripe. La gripe mata cada año 15.000 personas. Y en el 2022, ¿qué pasó en el 2022? Qué curioso, ¿no? Y esto simplemente es las fuentes del gobierno de España. Yo creo que esto hay que duplicarlo, porque no lo ponen todo, ¿eh? Esto es lo oficial. Es lo oficial. Pero no se pueden esconder unos datos claros. Nadie habla de suicidios. En España, en 2022, más de 4.000 suicidios. Nadie habla de los suicidios. ¿Qué quiere decir esto? Que son 11 suicidios diarios que se están produciendo en España. Y de estos chicos de 10 a 14 años, a razón de un suicidio al mes. Y chicos y chicas de 15 a 19 años, 72 adolescentes, que da un promedio de 6 al mes. 6 chicos suicidados al mes. Datos de más jóvenes, entre 20 y 24, fueron de 128 al año, y los de 25 a 133, ya digo, de más edad. Esto, según cálculos de la OMS, existirían unos 20 intentos por cada suicidio. Es decir, ya no solamente hay que contar los suicidios, sino la gente que ha intentado suicidarse y no lo ha conseguido. Pues hay que multiplicarlo por 20. ¿Qué le pasa a esa juventud? Los psicofármacos no corrigen ningún desequilibrio químico, al contrario, lo provocan. Es por eso que resulta tan difícil dejar de tomarlos. Si se toman durante más de unas semanas, estos fármacos crean la enfermedad que en principio tenían que combatir. Pongo aquí bibliografía, porque esto no lo digo yo, repito, todo esto he intentado que siempre sean personas de ámbito médico que las digan. Los ansiolíticos suelen prescribirse para tratar el insomnio y la ansiedad, pero se aconseja que su uso sea limitado en el tiempo, ya que pueden crear adicción. Curioso el podium de España en tercera posición, después de Portugal y Croacia, en 2019, en datos de consumo de ansiolíticos, que los más consumidos fueron el diazepam y el lorazepam. Se consumen como churros. Los casos de depresión se han multiplicado por 1000 desde la época en que no existían los antidepresivos, que era la década de los años 50. La década de los años 50 es cuando empezaron el primer antidepresivo. Pues desde que empezaron a haber cada vez más antidepresivos, los casos de depresión se han multiplicado por 1000. En lugar de curarse o en lugar de remitir. No. Deberíamos permitir que la gente esté triste de vez en cuando, sin medicalizar el duelo. Se medicaliza, en lugar de endosarles el diagnóstico de depresión enseguida. Si hay algún familiar que muere, algún amigo o una amiga, un compañero,
pues normal que estés triste. No vayas a que el médico te dé un antidepresivo. Has de hacer el duelo. Y eso es normal. Los chavales. Hemos convertido la esquizofrenia, el TDAH y la depresión en trastornos crónicos por culpa de los fármacos que tomamos. El conocido Prozac, la fluoxetina, es un fármaco de muy mala calidad. Nos lo dicen todos estos señores de aquí debajo. Un regulador farmacéutico de la Agencia Alemana del Medicamento concluyó que, teniendo en cuenta los beneficios y los riesgos de este producto, era totalmente inadecuado para el tratamiento de la depresión. Si es tanto para la depresión y es totalmente inadecuado. Todo lo que pase, un antidepresivo tiene una fiabilidad o un rango de curación entre un mes y medio. Si a partir de un mes y medio todavía sigues con esa depresión, más vale que o cambies de fármaco o dejes ya los antidepresivos, porque va a ser imposible dejarlos. Y no solamente te va a curar, sino que cada vez te va a tener más efectos secundarios. Hay muchos estudios que han revelado que sustancias antidepresivas tan populares como la fluoxetina, el Prozac, o la paroxetina, el Seroxat, o la sertralina, el Besitral, podían incitar al suicidio y provocar sentimientos hostiles y agresivos, además de un largo síndrome de abstinencia. Y aquí hay toda esta bibliografía que pongo aquí, que es quien referenda esto. Porque esta gráfica nos dice que 1 de cada 36 niños actualmente de 8 años en Estados Unidos han sido identificados con trastorno del espectro autista. Si comparamos desde el año 1970, que había un niño de cada 10.000 que era autista, estamos hablando de 1 de cada 36. Y las previsiones de aquí al 2030 es de 1 de cada 2 niños con síndrome de autismo. La verdad es que es un poco escalofriante esta gráfica. No quería acabar sin hablar de las enfermedades raras. Mucha gente habla de enfermedades raras, ¿no? Unos apuntes. Hay definidas más de 7.000 diferentes enfermedades raras. 7.000. Y su número no deja de aumentar. ¿A qué es debido? ¿A qué es debido? En España hay cerca de 3 millones de personas que padecen una enfermedad rara. Se da en 1 de cada 17.000 habitantes. Es considerada rara cuando afecta a menos de 5 por cada 10.000 habitantes, según la Unión Europea. Hay un baremo de ubicación que puede ser diferente, pero en España, por ejemplo, en la Unión Europea es 5 o menos de 5 por cada 10.000. 2 de cada 3 casos surgen antes de los 2 primeros años de vida. Y apenas menos de un 5% tienen algún tipo de tratamiento efectivo, es decir, que no hay tratamiento. Las personas que están conviviendo con niños, con parientes, con enfermedades raras, que las hay de todo tipo, increíbles, lo que os podéis imaginar, están desolados porque no hay tratamientos. La industria farmacéutica no invierte aquí porque no interesa, no es rentable. Ahora incluso he visto en televisión anuncios del síndrome de Rett, que síndrome de Rett hace 20 años empezaba a oír el síndrome de Rett. Tuve el placer de conocer a Elizabeth Pedrosa, que tenía una niña de 12 años que tenía síndrome de Rett, una niña preciosa, pero con unos problemas a nivel cerebral, de movilidad, de trastornos del habla, brutal. Era un angelito. Y me dijo que tenía síndrome de Rett, ¿no? Pues ahora en los anuncios estos de televisión se está viendo que 1 de cada 3 niños que nace tiene síndrome de Rett. Por favor. No sé si lo habéis visto este anuncio por televisión algunos.
Y bueno, ya por finalizar, ya acabamos. No nos hemos de creer todo lo que nos dicen, aunque sean los mismos portavoces de la salud, los que parecen que se preocupan por ti. Intentemos leer siempre el prospecto de cada producto que nos recetan antes de decidir tomarlo y preguntar todas las dudas que tengamos. Preguntemos. No, sí, sí, doctor, sí, sí. No entreguemos tan confiadamente nuestro cuerpo a ser experimentado con fármacos, ya que una gran parte de médicos creen, con buena intención, que lo recetan por la eficacia y seguridad de estudios clínicos realizados. Hay muchos que lo creen esto, con buena intención. Porque la evidencia ha demostrado que muchos fármacos no han sido lo suficientemente contrastados ni divulgados. Y Intercoche nos dice que los delitos de la Big Pharma son tan habituales y variados, afectando a tanta gente, que la conclusión inevitable es que si se siguen cometiendo es simplemente porque aún sale a cuenta cometerlos. Hemos visto las multas que les imponían y los beneficios, por otro lado, que obtenían. Y ya por finalizar, una industria que genera el margen de utilidad más alto y a la que no es extraño que multen por malas prácticas, una industria que recibe acusaciones a través de las cuales se pretende alcanzar cierto provecho a costa de un tercero, valiéndose de medios fraudulentos y sobreprecios, no estamos hablando de la industria bancaria, de los bancos, una industria que es responsable del desarrollo de medicinas para mejorar la vida y aliviar el sufrimiento, no de la generación de ganancias, una industria con grandes compañías farmacéuticas que han desarrollado una amplia gama de medicinas conocidas por toda la humanidad, pero que se ha lucrado enormemente al hacerlo y no siempre bajo parámetros legítimos. Esto nos lo dice este periodista de la BBC, Richard Anderson. Por lo tanto, espero que obtengáis un poquito más claro qué es la industria farmacéutica y cuáles son sus verdaderos objetivos. Muchas gracias por vuestra presencia, interés y reflexión. ¿Hacemos preguntillas? Bueno, podemos hacer alguna preguntilla si queremos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Ha oído hablar o en algún sitio que la industria farmacéutica va a dejar de imprimir en papel los prospectos de los medicamentos y los pasaría a la digital? Sí, porque la campaña de la sostenibilidad, o sea, todo es la palabra sostenible. Si es sostenible, está permitido todo. Y pondrán un código QR en los medicamentos y así se ahorrarán el prospecto, que es muy largo, la verdad es que es muy largo, cada vez más largo porque tiene más efectos adversos, y pondrán en la caja un código QR con todos los efectos adversos que tengas. Que tú tendrás que tener un móvil, tendrás que molestarte a entrar a coger el código QR y ver los... No, no habrá... Es sostenible, se ahorra mucho papel, menos árboles que cortar, planeta sostenible. ¿Y el dinero de la multa dónde va a parar? De la multa. Bueno, teóricamente al Estado. Al Estado para que vuelvan a generar más. Claro, todo es un pez que se muerde la cola, claro. ¿No? Si queréis compartir alguna vivencia negativa o positiva, que también las hay de positivas, en la industria, no todo ha de ser negativo. Yo aprendí mucho cuando estuve 30 años trabajando en la industria farmacéutica. Aprendí mucho, cosas buenas y cosas no tanto. Pero hay de reconocer que hay muchas cosas buenas, y que hay gente trabajando para que se lo creen, como yo también me lo creí en su momento, que estamos trabajando para la salud de las personas y el bienestar de ellas. Es que yo me lo creía. Ha sido después investigando, conociendo, ostras, aquí no. Lo del paciente curado, cliente perdido, es verdad. Cuando estás trabajando profesionalmente en algo que te han vendido, que es para la salud y el bienestar de las personas, y son soluciones para la salud, pues oye, te crees que estás favoreciendo ese engranaje, ¿no?
Yo veía ya cosas extrañas, como por ejemplo los product managers son los que hacen los folletos para los médicos, utilizaban siempre eficacia y seguridad, y no había nada, no había efectos adversos, no, eficacia y seguridad. Y a veces ponían alguna tabla donde el fármaco que querían presentar estaba comparada con un placebo. Y a lo mejor el fármaco tenía un 55% de potencia, de eficacia, y el placebo un 45%. ¿Vale la pena que por ese 10% tener una cantidad de posibles efectos adversos en la persona, con llegar incluso al más mortal de todos, ¿eh? ¿Vale la pena ese 10% de porcentaje? Pues cosas así a mí, digo, oye, esto no me cuadra, ¿no? Bueno, pues, y lo del vender, ¿eh? Eso esto no es salud para las personas, esto es negocio total. ¿Quién hay? Pero son empresas privadas, empresas para conseguir dinero, simplemente, ganar más dinero. Es esto, la salud queda en un segundo término. Es un control de la población, está clarísimo, es otro control de la población, porque se van eliminando personas y no va nadie a la cárcel, todo está aprobado, todo es legal. Nos falta muchos tenemos conciencia, no lo dudo, pero nos falta consciencia. No es lo mismo conciencia que consciencia. Es decir, conciencia, por ejemplo, es... sí, bueno, mira, yo fumo, por ejemplo, yo sé que he de morir de alguna cosa y fumo. Esto es tener conciencia de que, bueno, te puedes morir, ¿no? Vale, esto es tener conciencia. Pero tener conciencia quiere decir que si yo fumo, antes de morir estaré a lo mejor 8 o 10 años con un enfisema pulmonar, con una disnea, que no podré ni respirar, ahogándome cada día y cada noche. Y yo sé, si soy consciente, sé lo que me va a deparar esto. Y entonces no lo voy a hacer. Es la diferencia entre la conciencia, con un ejemplo, entre la conciencia y la consciencia. Como muchas veces, ya sé que esta bollería industrial, sé que es mala, pero bueno, está rica y tal. Y la conciencia, sí, bueno, sé que tiene porquerías. Conciencia poco, pero conciencia nula. Conciencia nula, porque no sabes cómo te afecta los tóxicos que hay en esa bollería, por ejemplo, ¿no? Es la diferencia que está bien visualizarla así, porque una S es muy importante en la palabra, ¿eh? Cualquier laboratorio mínimamente que sobresalga con algún producto, ya están las garras de los grandes. Oye, venga, no compramos el producto, compramos el laboratorio, ¿vale? Y entonces cada laboratorio tiene diferentes laboratorios inferiores, pero forman parte del grupo de un laboratorio grande, de una Big Pharma, ¿no? Y yo en el laboratorio que estuve, pues llegamos a tener hasta 6 laboratorios diferentes, pequeñitos, pero bueno, cada laboratorio teníamos un producto más o menos importante, que vendía bastante. Pues bueno, pues se fue incorporando al grupo de laboratorios, ¿no? Bueno, pues de eso se trata. Los hay pequeñitos que no, a ver, los que no molestan, los que no implican una facturación importante, no los van a tocar esos. Bueno, pero si tienen algún producto más o menos importante, ya, o bien compran el producto o bien compran todo el laboratorio. Si hay millones y millones para hacerlo, ¿eh? Estas grandes corporaciones farmacéuticas pueden hacer esto y más. Hemos de aprender a escucharnos, que no lo hacemos. Al contrario, hablamos mucho y sobre todo cedemos nuestro poder a terceras personas, ¿no? Creyendo que nos van a mejorar algo. Y no, te has de escuchar tú. Si tú eres el primero que sabes que aquello no te va a ir bien o no te ha ido bien, no lo has de tomar. No oigas a nadie más que diga, no, toma esto porque te irá bien. No, escúchate a ti. Recuerdo
Recuerdo que creo que una entrevista cuando vino Peter Goche aquí, que estaba Joan Ramón Laporte también, que hizo un comentario que dice: la gente, por ejemplo, si está cansada, pues me tomo un vitamínico y un anímico para revitalizarme. Coño, no, si estás cansado, descansa. Descansa, no tomes ninguna historia que de fuera que te... No, descansa, ya está, mira qué sencillo, ¿no? No, pues no. Empezar a ser consciente con nosotros mismos, responsables con nosotros, responsables con la vida, ¿no? Hemos de empezar por aquí, porque sí, y empezar a desobedecer, desde luego, ¿no? Pero hemos de ser responsables con las personas que tenemos al lado y con nosotros mismos, por descontado. Si no, pues no hay nada que hacer. Hablamos de la conciencia, ¿no? Que es tan difícil de entenderla, ¿no? Pues la gente no sabe lo que es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? No sabe lo que es. Pues hay que saberse escuchar, saber actuar, ser responsable con la vida, con el entorno, con los amigos, con la familia, y pasar de los mensajes que te están diciendo de consumismo y globalización total, claro, que es lo que quieren. Está en boga ahora el Foro de Davos, el Foro Económico Internacional, con el Klaus Schwab y el asesor Yuval Noah Harari, que se está hinchando a vender libros ahora. Es increíble cómo habla clarísimo de lo que quieren hacer, pero clarísimo. Y está forrándose a vender libros. Y van a Foro de Davos, todo el mundo aplaudiéndole, ¿no? Es alucinante. Cuando está hablando de que las personas somos bestias, somos animales, y sobramos. Y entonces, pero esto lo dice así, clarísimamente, no se esconde. Y que hay que mejorarles su capacidad cognitiva, y hay que cambiarles, borrarles recuerdos, insertarles vivencias. Es decir, hay una necesidad de la inteligencia artificial, del transhumanismo, de cambiar el ser humano actual, que es para él es una mierda, pero así, no digo dioses, pero sí semidioses, gente con poder, pero claro. Los que resistan, porque sí. más de la mitad se va a morir. Claro, más de la mitad serán los ratoncillos, las cobayas de experimento de laboratorio. No.